Gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada tengo que agradecer nuevamente a la Universidad Autónoma Metropolitana Capotzalco y más concretamente en la persona tanto de Maruja Redondo como de Sergio Padilla por haberme vuelto a invitar. Ya van varios años y ya prácticamente yo realmente me siento como en casa, aunque sin cuerpo de agua, ¿no? Porque en la Ciudad de México, como sabemos, pues ustedes lo saben mejor que yo, ese lago desapareció. Y hago ese comentario porque precisamente la temática, en cuanto nos la hicieron llegar, nos entusiasmó mucho. Porque, por dos razones. En primer lugar, porque nunca habíamos hecho una reflexión, aún estando y viviendo y desarrollando profesionalmente en Maracaibo, que está al lado y en la margen de ese gran lago, el lago de Maracaibo, del cual hablaremos luego. Decíamos, nunca habíamos hecho una reflexión sobre cómo ha sido la relación entre el territorio y el lago, entre la ciudad, de los cuerpos urbanos y los cuerpos de agua en todo el lago, y nos sirvió para llevar a cabo una reflexión que quizás no sabemos por qué se había postergado. Y a la vez, por el otro lado, nos sirvió, sabiendo que hay un predominio en el auditorio de estudiantes, uno también quería mostrar algunos proyectos y en consecuencia también conllevó una reflexión sobre los propios proyectos que habíamos ejecutado en la oficina y que tenían que ver en la relación con un cuerpo de agua. Entonces fue estupendo porque nos obligó a realizar dos reflexiones que consideramos, con el cual nos sentimos muy satisfechos porque después de tanto tiempo no lo habíamos hecho y estando viviendo permanentemente frente a un cuerpo de agua. Sí. El primer aspecto que yo quiero abordar es precisamente esas relaciones que existen entre ciudad-lago. En el caso de Maracaibo, yo diría que por tres razones. En primer lugar, porque son unas relaciones históricas. Vienen desde ya la etapa que los habitantes primigenios de Venezuela llegaron hace 14.000 años a ese país, a nuestro país, y a la vez porque desarrollaron a lo largo del tiempo no solo las comunidades indígenas, sino también luego en tiempos de la colonia española, incluso hasta la contemporaneidad, una serie de modelos físicos de asentamiento muy variados y a la vez utilizando tipos de intervención distintas, y de eso les quiero hablar. Y el último punto, porque me parece interesante, es que a la vez todos esos modelos son vivos, esto es, siguen vigentes, son persistentes. Y entonces eso, después de esta reflexión, pues nos llamaba aún más la atención. Y el segundo aspecto, como decía, era una reflexión sobre los proyectos que hemos llevado a cabo frente a cuerpos de agua, que nos han manifestado después de esta reflexión, que es una relación un tanto obsesiva que hemos tenido y a la vez truncada. Y luego explicaré por qué. Como yo decía, un elemento fundamental que yo quiero abordar, en primer lugar, es este tema, y decía del por qué es histórica esta relación. Cuando hace 14.000 años, entre 12 y 14.000 años, llegaron los flujos migratorios de los habitantes primigenios de nuestro continente desde la parte norte. Cuando llegaron a Colombia, Panamá, Colombia, bueno, hubo una parte que fluyó hacia el lado venezolano y eso fue a través de la costa en general. Quiere decir que desde muy temprano, desde hace miles de años, ya la costa venezolana estaba poblada por comunidades indígenas, mayoritariamente del grupo arahuaco. De hecho, en el estado donde está el lago de Maracaibo, que se llama el estado Zulia, existen 5 comunidades aún persistentes, 5 comunidades indígenas de origen arahuaco, que son los Apreria, los Bari, los Yucpa, los Guayú y los Añú. Los Añú son los que construyeron casualmente sobre el agua, pero luego hablaremos sobre eso. Pero también, cuando luego llegaron los españoles, les presento, este es el primer mapa cartográfico generado por los europeos de todo el continente americano. Y casualmente aquí vemos Trinidad y Tobago, y empieza toda la costa venezolana, incluso la costa colombiana, y esta es la parte como se representa ya el lago de Maracaibo, con 2 penínsulas. Pero aquí llegó Cristóbal Colón en el tercer viaje, en 1428, y luego en el siguiente año recorrieron la costa y descubrieron una isla, la isla de Cubagua,
y consiguieron en el fondo marino ingentes cantidades de ostras con perlas. Entonces empezó una explotación exhaustiva. Los indígenas que habitaban la isla de Cubagua fueron muy maltratados, los obligaban a sumergir prácticamente durante 10 minutos, muchos morían en el intento y otros se suicidaban, no volvían a subir por la exigencia, creo que trabajaban como 15 horas al día para recuperar perlas. Pero Cubagua tenía un problema, que es una isla semidesértica y no tiene agua. En consecuencia, esta Cubagua, los españoles tuvieron que moverse, desplazarse, buscando fuentes de agua. Y tocaron tierra firme, por primera vez. Los españoles tocan tierra firme en el oriente de Venezuela. Y casualmente consiguen un río y dijeron, bueno, vamos a crear aquí una ciudad y de esta ciudad vamos a estar llevando agua hacia la isla de Cubagua para seguir la explotación. Quiere decir que esta ciudad surge precisamente por un tema de agua, pero un tema de agua para aprovisionar a otra isla de agua. Esta ciudad se llama Cumaná y es la primera ciudad fundada en tierra firme de todo el continente americano. Yo creo que quizás nunca la habían oído, quizás sí oyeron hablar del mariscal Antonio José de Sucre, que fue el que selló la independencia de varios países en América del Sur. Bueno, Antonio José de Sucre nació en Cumaná, y más modestamente yo nací en Cumaná también. Entonces, quizás yo soy el más longevo de los que estamos aquí presentes de ciudades fundadas por los españoles, aunque no me veo tan viejo. ¿Quién sabe? Entonces, ahí está Cumaná, pero no nos vamos a interesar en ese caso, simplemente quería mencionarlo como anecdótico de cómo surgió una ciudad para proveer agua a otra, que en este caso es una isla. Nos vamos a interesar en el caso de Maracaibo, y no porque uno viva y ejerza en esa costa occidental de Venezuela, aquí ya está la frontera con Colombia, sino porque pensamos que las relaciones que han habido entre cuerpos de agua y desarrollos o asentamientos poblados es la más rica de toda la costa venezolana. Quiere decir, hay unas razones históricas muy fuertes que empezaron con las migraciones indígenas hacia la costa venezolana y que se fortaleció durante la visita de los españoles y la fundación de ciudades. Obviamente también una característica geográfica importante, que es que Venezuela tiene una larga costa sobre el Caribe, es el país con más larga costa sobre el Caribe, 2.400 kilómetros de costa, de los cuales son 1.400 de playa. Y ese hecho, unido a los asentamientos indígenas primigenios, a las fundaciones tempranas de ciudades en el borde costero, que hoy en día Venezuela tiene en su banda costera el 60% de la población vive ahí. Hay que recordar también que Venezuela, un tercio del territorio, 300.000 kilómetros, es Amazonia. Pero el 60% está ubicado ahí. Quiere decir que el tema de la relación ciudad, cuerpos de agua, resulta fundamental el analizarla en el caso venezolano. Pero les voy a hablar de la costa occidental. Costa occidental se denomina de Venezuela a la constituida por el lado oeste de esta península, la península Paraguaná, todo el lago de Maracaibo, hasta la península Guajira, hasta aquí llega la frontera venezolana con Colombia. El resto es de la hermana República de Colombia. Este es el punto más al norte del territorio de América del Sur. Vamos a hablar un poco de este lago. Este lago, 13.200 kilómetros cuadrados, es el más grande lago de América Latina. No solo es el más largo, simplemente para ubicar Maracaibo, algunos temas de dimensionamiento: 115 por 200 kilómetros de norte a sur, y esta es su conformación geológica. Esto es, aquí vemos cómo termina la cordillera de los Andes del lado venezolano. La cresta viene a ser limítrofe con Colombia, y la penetración también de los Andes en el territorio venezolano, que terminará con una cordillera en la costa. Aquí tenemos una altura de 5.000 metros cuadrados, de 5.000 metros de alto. Está con cumbres nevadas. Quiere decir que el lago se alimenta, evidentemente, todos los ríos que vienen de la Sierra de Perijá y de la cordillera de los Andes.
Geológicamente, este lago está demostrado que fue un lago cerrado y es el segundo lago más antiguo del mundo, de hace entre 20 y 36 millones de años, y era cerrado. Con el tiempo se abrió en la barra y con la explotación petrolera obviamente ha sido dragado para que entren buques de gran capacidad para trasladar el petróleo que se descubrió en el lago. En profundidad llega a alcanzar incluso a 60 metros de profundo y promedio tiene 15 metros. El Golfo es obviamente salino, parte del lago es salobre y la parte más sur es dulce. Esto es, esa costa occidental venezolana combina esos tres tipos de agua desde el punto de vista de la salinidad. En fin, esto era como una presentación para ubicar que nos íbamos a referir precisamente a esa relación territorio con el cuerpo de agua del lago de Maracaibo. Yo he distinguido 6 tiempos en lo que es la relación establecida entre el desarrollo territorial y los cuerpos de agua. No los voy a leer, sino que rápidamente vamos a pasar. Tengo muchas diapositivas y creo que aceleraré en algunas. Pero son 6 tiempos que uno caracteriza entre esa relación ciudad-cuerpos de agua. El primero son los pueblos de agua que existían mucho antes, milenios antes de la llegada de los españoles a la costa venezolana. Estos eran los pueblos de agua. Yo mencioné uno de los grupos étnicos de origen arahuaco, que eran los añú. Añú quiere decir gente de agua. Ellos vivían directamente sobre una laguna, la laguna de Sinamaica, dentro ya del lago. Aquí hay un dibujo del año 89 y luego en 1929 un poco cómo habían evolucionado. Pero primigeniamente eran prácticamente realizados todos en estructura de mangle con cubiertas de enea, que es una planta que crece directamente sobre la propia laguna. Bueno, ahí no se ve, está muy oscuro. Ese es uno de los asentamientos, pero es aquí donde llegaron los españoles y en el cual venía Américo Vespucio. Américo Vespucio, al ver todas estas viviendas sobre el agua, dijo, oye, la pequeña Venecia, y por eso Venezuela adquirió ese nombre como Pequeña Venecia, o sea, es un nombre de un país que establece un tipo de relación en su propio nombre entre asentamiento humano y cuerpos de agua. Pocos países quizá tienen en el propio nombre esa relación que viene perfecto para el tema del Congreso. Esto es un dibujo ya de 1529. Hay otras versiones que dicen que el pueblo añú llamaba también a ese sector Veneceyuela, pero en fin, esta es la hipótesis que ha cobrado más valor. Estas son algunas vistas actuales de la laguna de Sinamaica y donde supuestamente se produjo ese encuentro entre los españoles por primera vez con la comunidad añú. Estos palafitos, estas fotos ya tienen, yo diría, 30 años, porque ya este palafito también ha ido evolucionando. Ellos se ubicaban obviamente ahí, esto es una laguna profusamente rodeada de manglar y se ubican en los cuerpos de agua para tener más ventilación, alejar la plaga y alejarse de las alimañas que pudiera haber en tierra firme. Y a la vez disponen de agua dulce y de pesca. Aquí vemos una señora, es el techo de enea, y una señora elaborando ese techo. Luego el segundo tiempo viene a ser la fundación de Maracaibo y su constitución como puerto es de 1529. Los planos de la época, de 1635, unían esa península de Paraguaná, prácticamente la pegaban excesivamente contra la península Guajira o del Golfo de Venezuela, y vemos aquí que allá aparece identificado como el lago de Maracaibo. Esto es otro dibujo de 1730, donde ya aparece establecido el puerto de Maracaibo. Y cuando aparece firmemente establecido en ese dibujo, quiere decir porque ya desde este puerto se están extrayendo productos de tipo agrícola que vienen del sur del lago, que luego veremos. Este es el real dibujo. Ya en 1787 separan ambas penínsulas, se define el Golfo de Venezuela y la entrada al lago. Y esta es la fundación, el primer plano de Maracaibo de 1631, que la ciudad fue fundada en 1529. Existe la bahía de Maracaibo que de manera natural se constituyó en el puerto de la ciudad de Maracaibo. Quiere decir que
además del modelo de asentamiento indígena sobre agua en Palafito, ya surge un nuevo modelo que es la creación de una ciudad-puerto en este territorio. Estas son las imágenes posteriores del puerto de Maracaibo. Y viene un tercer tiempo. Aquí lo vemos en este plano que está acostado, el norte está hacia acá, donde ya vemos una serie de comunidades en las desembocaduras de ríos que vienen de los Andes y de la Sierra de Perijá, porque se había desarrollado el cultivo del café y del cacao, y entonces toda la producción andina se drenaba a través de los ríos con embarcaciones hacia el lago. Quiere decir que al recibirlos aquí tenía que tener un pequeño muelle y ya se empezó a constituir nuevos pueblos en el sur del lago. Estos pueblos también serían pueblos de agua, pero no constituidos por la comunidad ñu, sino ya era gente mestiza. Aquí aparece un plano con todas las comunidades. Yo diría que incluso hoy en día existen 20, 25 comunidades asentadas sobre el lago de manera palafítica. Este plano es de ahora, esta representación, y nos habla que son pueblos que han persistido en ese tiempo. Y vamos a ver algún recorrido sobre algunos pueblos de agua. Esta es la imagen de un recorrido de una estructura más elaborada, prácticamente estructura urbana, siempre en estos pueblos del sur del lago. También el borde era de mangle y en consecuencia se separaban del mangle, mejor ventilados, evitaban la plaga y se protegían de las alimañas. Y ahora les voy a presentar rápidamente algunas fotos e imágenes que son de ahora mismo, que habla de esa persistencia, ese modelo. Por ejemplo, el Congo Mirador en el sur del lago, aquí viene la desembocadura de un río y prácticamente la comunidad está moldeada por el flujo del agua. Sin comentario. No quisimos hacer preguntas en esa casa. Pueden ser salvavidas, sí. Esta es otra comunidad de pueblos de agua del sur, Ologá. Vean las aguas tranquilas del lago, no se ubican directamente sobre el lago, sino sobre la desembocadura, y siempre hay una barra arenosa que los separa del resto del lago, lo que permite aguas muy tranquilas. Estos pobladores hoy en día se dedican a la pesca. Viven en estas comunidades, ahí se bañan, ahí tienen perro. Ay, qué bonito. Aquí hay una señora bañándose. Ellos toman agua de ahí. Hoy en día ya hay cierta provisión de agua potable a través de lanchas que llevan tanques de agua. Y pescan también ahí o entran en el lago para pescar. Ahí se está duchando un muchacho. La pesca. El niño, el bebé, transportado directamente sobre lanchas para comunicarse entre una vivienda y otra. Los niños también ya empiezan a aprender el arte de navegar para desplazarse a casa de unos amigos sin velas ni nada. Aquí viene un modelo más desarrollado, que es un tanque, una pipina de gasolina que llamamos, que es un tanque plástico, picado por la mitad, donde se traslada el combustible para las lanchas. Esto, cuando ya tiene una cierta afectación, lo cortan a la mitad y ya tienen su vehículo privado. No hay transporte público, sino individual. Y aquí ya es Fórmula 1 sobre agua. Él es el ganador. El Alonso o el Vettel de los Palafitos. Gente feliz, ¿no? Gente feliz, gente feliz. Esto es esta parte sur, pero del lado oeste. Del lado este, la estructura es otra. Ya no hay esos ríos. Del lado oeste, los ríos son de mayor envergadura, tienen una desembocadura sobre el lago mucho más importante. En cambio, aquí las desembocaduras son muy directas y ya vemos que incluso los desarrollos son a través de una caminería central en estructuras en árbol, o los más desarrollados estructuras en semirretícula. Esto es, yo ya puedo avanzar por un lado y a lo mejor comunicarme y regresar por otro lado, como lo veremos ahora. Este es el caso de San Timoteo de Agua. Vemos la pasarela conectada
Ceuta de agua, aquí lo vemos, una estructura mucho más compleja, aquí ya hay semi-retículo y luego una estructura en árbol, lo que era el muelle antes de salida de la producción, y obviamente ya la producción no solo de café y cacao está muy disminuida, sino también de otros productos agrícolas se transportan por vía terrestre. Pero estas comunidades han permanecido ahí porque siguen y se han transformado en comunidades pesqueras. Aquí vemos esa larga minería y la profusa conexión entre viviendas. La vía central, qué padre. Ajá. No tiene semáforo. Este es San Timoteo del Agua, donde, ya combina estructura en tierra con estructura en agua. Todos esos son pueblos vivos, pero que en el siglo XVIII ya existían para el transporte, para el evacuar la producción de los Andes venezolanos en términos de café y de cacao. Estas son rápidamente algunas vistas. Esto es el sur del lago, para las vistas nocturnas. Mira qué padre. Y un profuso relámpago. Esta foto no es porque es bonita o no, sino que simplemente la pongo porque esto es un fenómeno único en el mundo. Este se llama el relámpago del Catatumbo. Es un fenómeno meteorológico que se produce porque llegan los alisios a final de la tarde, en el momento que el lago tiene la evaporación más grande y hace que esos alisios suban vertiginosamente en alto, se generan unas nubes entre 2 y 10 kilómetros de altura y luego por cambios de temperatura, etcétera, se produce este fenómeno. Este fenómeno es interesantísimo. Se produce durante 260 días al año, 10 horas por día. Este relámpago del Catatumbo lo llaman incluso el faro de Maracaibo, porque en el siglo, cuando las embarcaciones eran de vela, permitía navegar de noche y permitía extraer la producción del sur del lago y llevarla al puerto de Maracaibo, todo bajo la luz. Este fenómeno, que está a 250 kilómetros de Maracaibo, se percibe en Maracaibo. Es percibido a 400 kilómetros, en la desembocadura del río Catatumbo. Ahora, ¿cómo hago para...? Venga ya. Entonces, lo tengo que poner. Resulta que al año produce 1.500.000 relámpagos. Produce 60 descargas por minuto. Es el fenómeno meteorológico que produce más descarga eléctrica en el mundo y es el que regenera el 10% de la capa de ozono del planeta. Este fenómeno. Es un fenómeno, dentro de poco va a ser clasificado Patrimonio Mundial Natural. Y es llamado el faro de Maracaibo por lo que yo les decía. Guiaba a las embarcaciones de vela. Ahí lo vemos, fotos en el atardecer. Estas comunidades palafíticas del oeste son muy visitadas por científicos japoneses, alemanes, franceses, para investigar el fenómeno del relámpago del Catatumbo, del faro de Maracaibo. Y ellos, por eso se han desarrollado también ciertos circuitos turísticos para la visión de este fenómeno. No es peligroso. Yo nunca he oído que han matado a nadie, pero matan más en las calles que allá. Y este desarrollo, hablamos de los palafitos del sur, del oeste y del este, y esto es en la propia ciudad de Maracaibo. Comunidades añú tempranamente se desplazaron a Maracaibo cuando empezó el desarrollo petrolero y se ubicaron en la parte norte, y estos son desarrollos palafíticos en la propia ciudad de Maracaibo, en el norte de la ciudad, en Santa Rosa de Agua. Aquí vemos una imagen. Los pueblos palafíticos han creado esta barrera para luego, les diré, para protegerse de qué fenómeno, y esta es la parte más norte de Maracaibo. Estos son palafitos de Maracaibo. Ok, el cuarto tiempo del que yo les quería hablar es medio raro porque no se refiere a modelos físicos de asentamiento en la relación ciudad-lago, sino a modelos que trabajan con el imaginario urbano, incluso con lo religioso. Resulta que la Virgen, la patrona de Maracaibo, que de hecho es también patrona de Colombia, la Virgen de Chiquinquirá, vino del lago. Esto es, una vez una señora lavando en el siglo XVIII, tempranamente el siglo XVIII, estaba lavando su ropa en el lago y le llegó una tablita y dijo, oye, esta tablita me puede servir para tapar las tinajas de agua en la casa. Y tenía un cierto relieve, un cierto dibujo religioso de una virgen.
La señora durante unas semanas utilizó la tablita como tapa de la tinaja y vio que se había perfilado aún más la silueta de una virgen. En consecuencia dejó de ser la tapa de la tinaja y la colgó en la pared de su casa. Y una noche empezó a escuchar golpes en la pared y no tenía vecinos, ¿no? Y cuando la señora se acercó, se produjo, de la tablita salió, según dice la leyenda, una luz que encandiló a la señora. Y entonces la señora salió de la casa gritando milagro, milagro, y a partir de ahí viene el hecho de que la patrona que ahí estaba reflejada, que luego fue interpretada como la patrona Virgen de Chiquinquirá, que era de Colombia, fuese asumida como la patrona de Maracaibo y de todo el estado Zulia. O sea que hay asociado al lago también esta vista muy interesante de un cristal donde aparece representado que la Virgen viene del lago. En consecuencia, el lago adquiere también un significado y modela el comportamiento religioso del zuliano. Entonces, no estamos hablando de modelación física, sino de modelación espiritual. Y resulta que también la batalla naval del lago que tuvo lugar en el año 1823 fue el que selló la independencia de Venezuela definitivamente de España. En ese lago, enfrente de donde estaba Maracaibo, tuvo lugar esa batalla, donde había más de 50 embarcaciones, más de 1.500 cañones, 1.500 no, 150 cañones entre los dos bandos, e incluso participaron 3.000 personas en esa batalla. Y ahí se sella la independencia de Venezuela. O sea que el lago vuelve a adquirir un valor simbólico, no solo para el maravino, sino para el resto del país. Ahí se sella la independencia. En consecuencia, también eso modela un poco la actitud que tiene el zuliano en relación con su lago. Realmente el lago es venerado, tanto religiosamente como patrióticamente, y a la vez como económicamente, porque hemos vivido todos los siglos de nuestra existencia del lago de Maracaibo. Este es el quinto tiempo, un quinto tiempo fundamental que es del 1914, cuando en el borde lacustre se consigue petróleo y se produce el primer reventón que se llama el Pozo Sumaque 1. Esto irá a cambiar obviamente la historia de Venezuela y la historia también del mundo. No es un eufemismo, sino que el 60% de la energía que los aliados utilizaron en la Segunda Guerra Mundial provenía del lago de Maracaibo. Entonces jugó un papel determinante la energía de ese lago en la liberación de la Europa nazi, de la Alemania nazi. Después de esto es interesante porque esto va a producir distintos tipos de asentamientos. Ahí no lo ven, ustedes ven algunos puntitos, ¿no? Bueno, ahora los van a ver más. Eso es una distancia de 5 kilómetros por 2,5, esos son pozos petroleros. Conectados directamente a la orilla. En el lago de Maracaibo hay 15.000 pozos de petróleo en explotación. Entonces, en su momento, obviamente, llegó a ser el primer productor mundial, el primer exportador a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero esto va a transformar, obviamente, la historia de la relación de modelos de asentamiento de la ciudad de Maracaibo con, no solo de la ciudad de Maracaibo, sino del borde costero de Maracaibo con el lago. En primer lugar, en Maracaibo, el viejo centro portuario, surge una ciudad al norte totalmente separada del puerto, que va a ser la ciudad moderna, la ciudad para el vehículo, obviamente, construida por las multinacionales norteamericanas y algunas europeas. Aquí vemos los asentamientos, ya un hotel con las viviendas para el staff en la Maracaibo de los años 20. Esto es de los años 30, la Maracaibo totalmente norteamericana, pero es ahí, a través del petróleo, llegó la modernidad. La ciudad moderna en el lago de Maracaibo llegó a través del petróleo. Aquí tenemos algunas vistas rápidas. Eso es sede de empresas petroleras, esas edificaciones. Otro elemento fundamental son la emergencia en las zonas de producción de los campos petroleros. Y los campos petroleros están inspirados en el modelo de ciudad jardín británico. En este momento en Venezuela hay un patrimonio de ciudades jardín que a lo mejor es quizás el más importante de toda América, de más de 100 ciudades jardín que realmente son campos petroleros. Ustedes los ven, viviendas de doble nivel, muchas veces eran palafíticas por temor a alguna inundación, etc. Y
ya empiezan a ver ustedes el cambio que se ha operado en el paisaje lacustre, que sería esta nueva visión del lago. Todos esos son pozos petroleros. Todos pozos petroleros, algunas instalaciones de la petroquímica. Ese es el bosque de Cabria y de Balancines petroleros. El paisaje lacustre quedó transformado. Esto es otro modelo también de asentamiento que alteró el paisaje lacustre. Aquí vemos ese paisaje, los campos petroleros con su club en el centro, etcétera, etcétera. Los campos petroleros tenían campos petroleros para el staff y campos petroleros para los empleados y campos petroleros para los obreros. Estos estaban discriminados. Los pegados al lago, los próximos en el borde del lago, eran los del staff. Alejados del borde costero, eran ya los campos petroleros de los empleados y los campos petroleros de los obreros. Cada campo tenía su club, su piscina, etcétera, etcétera, su supermercado, etcétera, etcétera. O sea que está perfectamente discriminados, pero bien equipados. Este es Campo Verde. En ese momento eran todos norteamericanos, holandeses, británicos. Y este es el paisaje hoy en día, y surge otro gran elemento importante. Aquí vemos más campos petroleros, el club, etcétera. Es que con la explotación petrolera, poco a poco, un fenómeno que sucedió aquí también en Ciudad de México, con la extracción, luego desaparición del lago y extracción del agua de las profundidades, al extraer petróleo, esto se está hundiendo, y en consecuencia hubo que desarrollar un dique de 47 kilómetros de largo, que es la obra de infraestructura más grande de ese estado Zulia, porque las comunidades, los campos petroleros asentados en tierra, pues están quedando a 7, incluso hasta 14 metros por debajo del nivel del lago. Esto es un dique de ingeniería que en ese momento fue una de las más importantes en América Latina, y está monitoreado perfectamente con computadoras, etcétera, para detectar alguna filtración. Y este es el quinto elemento, es el paisaje de la plataforma. Se construyen islas artificiales con oleoductos, se llenan los tanques y se embarcan y salen del lago de Maracaibo. La tecnología de explotación en mar adentro se desarrolló por primera vez en el lago de Maracaibo. Las empresas multinacionales desarrollaron la explotación sobre agua, la tecnología se desarrolla en el lago de Maracaibo primordialmente. O sea, hubo mucho desarrollo tecnológico que surgió ahí por esas empresas. Esta es una última imagen de la realidad hoy en día, la voy a cambiar rápido para que Maduro me deje regresar. Y interesante porque en ese momento Maracaibo se convierte en la capital petrolera del mundo y ya empieza a salir en películas. Ustedes ven pozos en explosión, amor romántico, yo no sé cómo puede ser eso entre pozos en explosión, pero lo había. Este es mucho más intenso y aquí lo vemos. Entonces Maracaibo se situó aquí vemos muy contentos con el sombrero agarrado, esquiando sobre el lago de Maracaibo. Y esta es la bandera del Estado, y traigo la bandera del Estado no por patriota, sino por interesante. Resulta que todos los elementos reflejados en esa bandera son elementos naturales. Esto es el lago, debajo todo el petróleo, el sol que tenemos y vemos todos los días del año, 360, nuestra temperatura promedio es 28 grados todo el año y temperatura, humedad por los 80% de humedad. Yo sinceramente nunca he visto en ningún termómetro público 23 grados en Maracaibo, 24. Sí he visto 36 a las 3 de la mañana, pero nunca 23. No sé, profesora, ¿usted ha visto algo? Mi colega de Maracaibo también, nunca. Y el elemento, el rayo, el relámpago, el catatumbo. Aquí están todos los componentes naturales del lago de Maracaibo. Y asombrosamente no hay ningún elemento construido, ¿no? O sea que la bandera negó lo que estoy hablando. Esto es la relación entre tierra y lago. Me contradice, pero bueno. El sexto tiempo es un sexto tiempo largo, que es Maracaibo modela su costa desde el 20 hasta el 2015. Estos son 44 kilómetros de costa que tiene sobre el lago en lo que se llama el Estrecho de Maracaibo. El Estrecho de Maracaibo, la parte más angosta, son 8 kilómetros. Y aquí está el puente de 8 kilómetros, 8.8. Nosotros tenemos nuestro Everest, pero acostado, porque mide lo mismo. Y
Este puente en su momento fue el puente más importante, más largo del mundo, en concreto precomprimido. Es de 1960. Fue desarrollado por el más grande ingeniero del momento y arquitecto, que era el genovés Ricardo Morandi. Es su obra más grande construida. Aquí vemos un poco la ubicación de Maracaibo, sus dimensiones de 30 kilómetros por 15, 2 millones, 2 habitantes, y en toda la costa oriental, que se llama, donde realmente están las áreas de producción, habitan 600.000. El área metropolitana de Maracaibo incluye la costa oriental, estamos hablando prácticamente de 3 millones, una área metropolitana de 3 millones de habitantes. Aquí está el puente de 8.8 y se está construyendo un nuevo puente en la parte norte de 10.8 kilómetros, uno más largo. Estas son algunas vistas de la ciudad de Maracaibo, donde nos preocupamos que apareciera el lago, la relación. Este es el sol que tenemos, el cielo que tenemos una buena parte del año. Eso es desde el lago. Este es el propio lago. Sí. Este es desde la otra costa enfrente, a 8 kilómetros, una foto donde se ve cómo la ciudad pareciera abrumada, con presencia abrumadora sobre el lago. Y aquí vamos a ver algunos elementos. Yo hablaba de modificaciones a lo largo de la historia de este largo periodo y fueron de distinta naturaleza. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el núcleo fundacional fue aquí. Poco a poco el trazado urbano reconstruía la costa. La costa fue reculando porque aquí hay una cañada, aquí la vemos, que produce cierta sedimentación, y el trazado reflejó los distintos tiempos del puerto de Maracaibo. Hasta que se construye este malecón que está puesto sobre pilotes sobre el lago de Maracaibo. En los años 20 ya se rellenó esta parte y fue una extensión del centro histórico, 10 hectáreas. Luego el puerto, en los años 60, se constituyó una nueva parte del puerto, 15 hectáreas nuevas. Esta es una visión de Maracaibo, lo que está hablando del centro histórico y el crecimiento de la ciudad. En los años 60 se construyó un pre-Dubai, esto es 4 islas en el norte de Maracaibo, construida por el último gran dictador que tuvimos en los años 50, finales de 60, que era Isla Dorada para el desarrollo inmobiliario. O sea, hubo desarrollo relleno en islas. Esto es el proyecto que luego se construyó. Estos son, ya al finales de los 70, se rellena toda esta parte para construir lo que se llamó el Paseo del Lago, la etapa 1, 65 hectáreas. Eso es una vista del Paseo del Lago, que se llama Paseo del Lago. La segunda etapa también se construyó en esa época, pero no se habilitó como parque, sino hasta el año pasado. Ustedes ven que está prácticamente deforestada. 35 hectáreas. Hay otras partes que por sedimentación de cañadas han surgido islas en el mismo frente de la ciudad de Maracaibo. Quiere decir que distintos tipos de intervención se han operado sobre la costa lacustre de Maracaibo, que van desde el relleno, adosado al borde, construcción de islas, plataformas flotantes, incluso modificaciones de pequeña escala a lo largo de toda su costa para ubicar ciertos pequeños puertos de embarcaciones, todas las industrias que trabajan para contratistas en el sentido de prestar servicio de lanchas y otros servicios a la empresa petrolera, se ubicaron en la parte sur y modificaron toda esa costa. Y, por supuesto, otro elemento fundamental es la construcción de ese puente en el año 57 y se inauguró en el 62 del puente sobre el lago de Maracaibo, puente Rafael Urdaneta. 2 años después se construiría el mismo ingeniero Ricardo Morandi en Barranquilla, otro puente, el de Cumarejo, más pequeño. Estas son algunas vistas del puente. ¿Sí? Esta es la escala de uno de los pilares en relación con una embarcación, hay una persona ahí arriba, etcétera. Bueno, todos esos modelos que vimos, pueblos de agua, de formación indígena, que viven de la pesca, la ciudad puerto de Maracaibo, luego los pueblos del sur, tanto del este del oeste, que ya son, el modelo es no de implantación de una vivienda disociada, sino conectada entre sí.
más o menos elaborada, si es en árbol o es en semirretículo. Luego, la aparición, la modelación del espíritu, tanto religioso como patriótico, por el hecho de los acontecimientos que tuvieron lugar en el lago, es otro modelo digamos, de asentamiento de la fe y del patriotismo. Y luego la aparición del petróleo va a cambiar tanto el paisaje lacustre como la emergencia de la ciudad moderna de Maracaibo, como el desarrollo de modelos de campos petroleros, siguiendo el ejemplo de la ciudad jardín, como el paisaje de Cabrias, como el paisaje de plataformas. Todas esas modificaciones han tenido lugar en esos tiempos. Pero por supuesto el lago ha sufrido. Esto es contaminación, esto es en los pueblos de agua del norte de Maracaibo, en la propia ciudad de Maracaibo, los derrames petroleros. Esto es un fenómeno que es la lemna, que es una alga, la lenteja negra la llaman, no, la lenteja dura, que se produce, quizás el amigo Howard sabría explicar un poco más el fenómeno, pero son algas que se desarrollan con la presencia abundante de nitrógeno, un 60% de nitroficación, ¿no? Luego se produce el fenómeno de la eutroficación, sí. El 60% de las aguas fecales de toda la cuenca del lago Maracaibo, que comprende una población de 6 millones de habitantes, son vertidas directamente al lago. Entonces, cuando aparece esa cantidad enorme de nitrógeno, este tipo de planta se desarrolla e impide a la vez el paso de la luz. Quiere decir que no se realiza el fenómeno fotosíntesis en el fondo del lago, y quiere decir que desaparece el oxígeno y absorben capas anóxicas y en consecuencia una alta mortandad de peces. Esto sucede en cierta época del año. Aquí parece el campo de golf, pero ¿sí? Campo de golf con petróleo. Visto desde un dique, ¿no? Esto es en la propia ciudad de Maracaibo, en los pueblos de agua. Aquí vemos el puente, plataformas petroleras. Es impresionante, o sea, impresionante cuando surge, porque uno ve el oleaje y tú ves cómo una alfombra verde se está desplazando, pero nunca ves el agua. Se ve bonito. Se ve muy bonito, muy interesante, pero es amor letal. Hay irlandeses en porque ellos pintan en Chicago el de verde. Bueno, aquí ya lo tenemos. No tienen que pintarlo. Y entonces, unas publicaciones pues sacan: derrame el lago genera mutante maracucho. El habitante de Maracaibo se le llama de distintas maneras, su gentilicio maravino, maracaibero o maracucho. El maracucho prefiere que le llamen maracucho porque suena más fuerte, más chévere. ¿Está? Y este es un mutante producto de todos los derrames petroleros, el vaciado de las heces fecales directamente al lago y el fenómeno de la lemna. Un extraterrestre. Un extraterrestre. Y a la vez, el otro impacto es el fenómeno de subsidencia, que hoy en día hay comunidades que representan un total de 70.000 personas que están viviendo bajo el nivel de las aguas del lago. Y por eso el dique. Ese fenómeno de subsidencia se ha hablado muchas veces de a ver si desarrolla un proyecto para reubicar a toda esa población, pero es un proyecto de una envergadura tal que ningún gobierno asume el llevarlo a cabo. Ok. ¿Qué podemos decir de estos modelos que hemos presentado? Que no es que han quedado huellas del pasado. Todos los modelos que vimos siguen conviviendo, son persistentes. No es tanto un palincesto donde vino un modelo y se superpuso al otro, sino que todos los modelos siguen viviendo, pero transformándose en el tiempo. Por ejemplo, esto es la laguna de Sinamaica, la laguna que consiguió Américo Vespucio, pero obviamente ya los palafitos están construidos con otros materiales, tienen lancha, etcétera, etcétera. Han sabido adaptarse a los tiempos y siempre viviendo del lago. El lago es promisorio en todos los modelos porque reafirmó en cierta medida la resiliencia de todos esos modelos físicos. Aquí vemos de cerca, ya no son los palafitos en Enea que mostramos originalmente. Esto es los nuevos palafitos, incluso algunos tienen aire acondicionado. Por ejemplo, este es al norte de Maracaibo, pero no en Maracaibo, en el año 2007, vemos la construcción de nuevos palafitos por parte del gobierno nacional. Y en el 2015, miren eso, esto es esto. Ahora, la construcción de más palafitos sobre el agua.
o en la propia ciudad de Maracaibo, Santa Rosa de Bagua, es lo que vemos. Aquí surgen nuevos modelos, nuevas construcciones. Vamos a ver cómo desde 2007 al 2015 esto sigue proliferando. Quiere decir que los modelos se mantienen, están vivos después de siglos de existencia de todos esos modelos. Y empiezan y surgen también nuevos pueblos de agua, nuevos pueblos pesqueros en el propio lago. Y a la vez surge una nueva intervención como el nuevo puente sobre el lago de Maracaibo, el de 10.8 kilómetros que va a desarrollar la empresa brasileña Odebrecht. Este puente en estos momentos está parado por falta de dólares. Y esta es la versión del nuevo puente. En fin, aquí entramos en la segunda parte, que yo me voy a acelerar, que les mencionaba, ya que hay muchos estudiantes de arquitectura, el hecho de vivir permanentemente en esa situación de estar entre dos naturalezas, pues obviamente genera también muchas oportunidades proyectuales. Los amigos nuestros caraqueños, pues que tienen el Ávila, la Sierra del Ávila, ellos generan otro tipo de proyectos o tienen otro tipo de oportunidades que no tenemos nosotros. Nosotros tenemos las oportunidades y tenemos todo ese el legado histórico de modos de intervenir en el lago que nos obliga incluso a aprender de ello para generar nuevas propuestas sobre el lago. Yo les voy a hablar rápidamente de algunos proyectos, pero el primero les voy a mostrar una imagen de lo que son los hemisferios del cerebro de un maracucho, el cual yo me incluyo. El hemisferio izquierdo es el de la tierra, el de la lógica, el de la razón. El hemisferio derecho es el del agua, el del lago, el del sueño, el de la emoción. Todos los maracuchos tenemos esta imagen aquí dentro del cerebro. Vivimos permanentemente o viendo el lago, o soñando el lago, o sabemos que nos lo tienen construido y que vivimos a espaldas del lago, pero en el imaginario sabemos que está ahí el lago. Entonces, en esta cuenca, en todo lo que es el Golfo y el lago, hubo un momento que el Ministerio de Turismo nos llamó para hacer una reflexión, un análisis de cómo caracterizar toda la costa occidental de Venezuela. Y se formó un equipo multidisciplinario, desde biólogos, especialistas en patrimonio, antropólogos, etcétera, etcétera, y nos permitió establecer las características culturales, las variables culturales y variables naturales que pudieran ser desarrolladas. Y esto un poco para contravenir a la ley de costa, porque la ley de costa tiene una cosa muy buena, que es, como algunos países, todas las costas en Venezuela son públicas. No puede existir costa privada, desde hace décadas, ¿no? Y a la vez no se puede construir a 80 metros de la marea alta de una costa. Pero obviamente eso se aplica de manera rígida tanto en frentes no desarrollados naturales como en frentes urbanos, y a la vez sin considerar la especificidad que pueda tener cada uno de los bordes. Y el trabajo que nos encargó el Ministerio de Turismo fue precisamente calificar esas costas para que se desarrollaran proyectos de intervención más adecuados. Y aquí no voy a hablar rápidamente, ahí aparecen definiciones de cada uno de los elementos, características, tanto culturales como naturales, de los distintos tramos que fueron identificados de esos 10. Esto nos permitió que más adelante la Corporación de Desarrollo del Zulia nos encargase el desarrollo de un planteamiento para el fortalecimiento económico de los pueblos de agua. Y nos encargó tanto en los pueblos de agua del norte, aquí es donde se produjo el encuentro entre los españoles y la comunidad Yu por primera vez en 1499, y luego sobre el sur. Entonces, con un equipo también multidisciplinario y basándose en las posibilidades de las comunidades, porque todo era con la infraestructura que disponía la comunidad, mejorarla y que ellos fuesen los propios operadores de todas estas rutas turísticas. Y aquí vemos, para no entrar en detalle, de todos los pueblos de agua, todo el estudio que se hizo destacando esas variables y los posibles itinerarios a seguir. De esto se ejecutó poco. Sí, por ejemplo, esto es una cooperativa de pescadores y esta es la lancha estereofónica que anima los recorridos. Luego, esto es un patio de tanques donde ya demolieron los tanques al lado del puente Rafael Urdaneta, el largo puente, y nos encargaron una reflexión para ese área. Y nosotros le propusimos la idea de generar el Parque Puente del Lago. Esto es, las dos cabeceras del puente fueran desarrolladas como parque y el propio puente
fuese de alguna manera haberle incorporado valor añadido con iluminación. Este es un proyecto, ese es de vistas del terreno, el puente, el patio de tanques. Se desarrollaron algunos esquemas, no voy a hablar, esto era prolongando la autopista 1 que se conecta con el puente, toda una banda verde continua con un acuario dentro del propio lago, un centro comercial, banda cultural y el patio de tanques, etcétera, etcétera. Algunos esquemas de la época, maqueta, algunas imágenes para la dramatización de los tanques de agua, tanques de combustible ya desafectados, y empezaron la construcción del proyecto. Esto se introdujo la iluminación del puente, que en ese momento era la estructura más grande, la tercera estructura más grande del mundo con iluminación. Este es el Museo de los Niños que iba a estar en esa banda cultural. El Museo de los Niños empezó a construirse, pero ya lleva más de 10 años así, o sea que cuando lo terminen ya será el Museo de la Tercera Edad. Esta otra oportunidad que tuvimos en la construcción del segundo puente, se nos dijo que aquí venía el nuevo puente, iba a ser puente-túnel, porque decían algunos especialistas que para atentados terroristas era bueno que el canal de navegación por donde circulan y salen al Golfo todos los tanqueros, un puente, si destruyen el puente, cae y bloquea el canal de navegación. En consecuencia, se optaba y se consultó con los holandeses por la construcción de un túnel, porque dinamitaban el túnel, pero no nos afectaba al canal de comunicación. Este canal es dragado todos los días y han surgido islas nuevas por el dragado del propio fondo marino. Entonces, en ese momento, esta era la alternativa que se estaba planteando: vía férrea y vía terrestre en subterráneo, y una vía férrea paralela que luego iría también un tramo subterráneo, y para el trasvase de pasar de puente a túnel tenía que construir islas artificiales y una tercera isla. Entonces nos llamaron a nosotros para hacer la reflexión sobre esa isla, y como entre la costa oriental del lago, y no se habla de la costa occidental, sino la costa occidental es Maracaibo, siempre ha habido ciertas relaciones, porque no tirantes, porque la mayor parte de los empleados vienen de Maracaibo a la costa oriental del lago, pero la costa oriental del lago sabe que ahí es donde se produce, y en Maracaibo es donde se administra. En consecuencia pensamos que esta isla pudiera ser la capital del lago, este es el lugar de encuentro de la costa, y que el puente no solo sea como el otro, un lugar de paso, sino un lugar de estar. Y entonces desarrollamos la idea de una isla, dos islas técnicas, pero sobre todo una isla, que aquí lo vemos, ahí es el paso del canal, de 40 hectáreas, donde fuese un gran complejo recreacional, incluso con agua al interior, que puede ser tratada y permitiese el baño para toda la población del lago, porque las aguas del lago supuestamente no son aptas para nadar, pero vemos los mutantes, si uno entra a los mutantes. Entonces, rápidamente, esto es algunas imágenes de todo lo que se desarrolló, los usos, etcétera, etcétera. Aquí vemos cuando penetra en subterráneo. En fin, no voy a entrar en detalle, algunas imágenes básicas del inicio. Lamentablemente, una torre mirador donde se iba a observar todo el estrecho del lago Maracaibo. Lamentablemente, luego se aprobaron la otra opción, eliminaron el túnel y dijeron, vamos a ir directamente con puente, y este proyecto no avanzó más. Mientras pasó un tiempo que no teníamos nada que hacer en términos, sí en el campo profesional, pero la inquietud, ese hemisferio derecho que nos exigía el agua, no estábamos teniendo oportunidades de trabajar con los cuerpos de agua, y entonces nos comprometimos con ciertos concursos internacionales donde el agua estaba presente. Este fue un concurso en el año 95, en Tenerife, donde el Instituto Tecnológico de Energías Renovables quería desarrollar 25 viviendas bioclimáticas para los investigadores de toda Europa que iban al centro y iban a dormir en esas viviendas. Se ve un tanto oscuro. Este es el Teide, en la isla de Tenerife. Este es el área del Instituto Tecnológico, al lado de un gran volcán extinguido. Y este es el proyecto de las 25 viviendas una vez construidas. Nosotros tuvimos la suerte de ganar ese proyecto, uno de los proyectos, y fue construido. Aquí vemos las 25 casas, la nuestra es esta, pero lo interesante que lo asumimos no era un planteamiento urbano, pero dijimos, ¿cómo podemos desarrollar una vivienda donde los elementos naturales sean los que moldean la vivienda? Y esa fue la base de esta vivienda. Este fue publicado en este libro de urbanismo, esa experiencia. ¿Ese libro es tuyo?
Ah, fue publicado en ese Sí, fue publicado en ese libro. Esta es nuestra Biblia, creo que yo la tengo marcada. El urbanismo lo desarrollaron ellos, pero lo importante que yo quería mostrarles está lleno de aerogeneradores eólicos, pero lo importante aquí es que prácticamente era un volumen que estaba entre el Teide y el mar. Nosotros lo que dijimos, giramos la parte de arriba para captar los vientos, introducir una chimenea eólica que capture los vientos y lo introduzca hasta abajo. La masa era lo que hicimos es, las fachadas son traídas del medio natural, del Teide, que es el mundo de la opacidad, lo trajimos y construimos un muro en piedra volcánica. Y hacia el Atlántico lo que construimos finalmente unas grandes aberturas. En fin, hoy en día se alquilan las viviendas. No vinieron los investigadores, vienen y se quedan en Tenerife y estas viviendas las están alquilando. Un segundo concurso fue un concurso internacional en Memphis, en el cual participamos y tuvimos la suerte de llegar en tercer lugar. Interesante este proyecto fue, ustedes lo ven aquí, el terreno es perfectamente inclinado, entonces quieren desarrollar todo este borde costero, pero el tema es que en ciertos niveles del año el agua sube y en otros baja. Entonces nos vimos enfrentados a un tema que nunca vimos resuelto en el caso de Maracaibo, porque en el caso de Maracaibo, si hubo todos esos tipos de intervención, relleno, islas flotantes, etcétera, etcétera, nunca hubo elementos flotantes. Al igual que nunca el lago penetró en tierra, ni las cañadas o arroyos fueron tratados en su llegada al lago. Aquí ustedes ven, era precisamente para todas estas embarcaciones desarrollar, ahí ven la fuerte inclinación. Ahí hablamos con la oficina de este ingeniero Ove Arup, marítimo, en Estados Unidos, y prácticamente desarrollamos un proyecto donde hay una parte elevada y todos estos elementos bajan y van a flotar, y en la medida que el agua suba o baje, esos dedos que quedan sobre el agua subirán o bajarán. La inspiración un poco de los elementos prácticamente es un teclado puesto sobre el piso, retomando un poco la musicalidad del soul americano y de la música country, donde Memphis era un elemento importante. Rápidamente algunas vistas de la época. Estos elementos flotan y en la medida que sube el agua, esto sube o baja. ¿Ah? Arquitectura dinámica. Y este es un concurso internacional también que nos animamos en Quebec, que es de la ciudad de Quebec, esta es la parte alta, cómo tratar todo el borde sobre el río San Lorenzo. Aquí en un extremo, que no aparece ahí, luego va a aparecer, hasta unas cascadas de agua muy importantes en Canadá, y la idea fue que queríamos desarrollar abajo la trama urbana, pero una trama natural. Esto es, aquí hay edificios, ciertas edificaciones que las vemos aquí, pero a la vez hay elementos que se integran en la trama, pero que son elementos naturales, cuerpos de agua, tierra, etcétera, etcétera. Es una trama traída a la ciudad e impuesta sobre el borde del río San Lorenzo. Aquí hay fuegos artificiales en la cascada, etcétera, etcétera. Este concurso no ganamos nada, ni nos dieron las gracias tampoco, entonces, pero quedamos contentos. Pero participamos. Luego nos viene un planteamiento sobre una plaza de la Marina que está en borde lacustre. ¿Cómo estoy de tiempo? Ya. Se te acabó. Entonces, rápidamente. Este es interesante porque convergen numerosas avenidas en este punto. Y en consecuencia, la idea nuestra fue más bien de sedimentación. Esto es, las calles que convergen ahí, vamos a sedimentarlas, vamos a construir un delta de urbanidad, y por eso nos inspiramos en la forma del delta. Todas las linealidades fueron alargadas y fueron tratados, líneas de carácter distinto con superficie. En una de las islas artificiales, la idea también era colocar un mirador sobre la ciudad de Maracaibo. Y estoy ya en el penúltimo proyecto. Este es muy corto, pero es interesante porque lo siguiente, cuando estamos en bordes costeros, ahora creemos que siempre hay que trabajar el waterfront. Y es verdad, pero resulta que la ciudad crece hacia el oeste en otras ciudades y estamos olvidando, en general, son las comunidades más desposeídas y resulta que cada vez están más lejos del lago. Y en consecuencia, perseverar en querer hacer 44 kilómetros de waterfront, olvidando el crecimiento de la ciudad, es un tanto perverso, porque existe esa vorágine de apoyo al desarrollo de los waterfront. Nosotros lo de aquí simplemente es un esquema que estamos en curso. Está la ciudad universitaria, hay un área de las instalaciones
deportivas, 82 áreas, y lo que estamos planteando es el Parque Metropolitano del Oeste, con algunas, este es un esquema básico, un edificio de agua, etcétera, donde se puede disfrutar del agua, una biblioteca municipal que ahora verán ustedes. Esto está en curso de discusión. ¿Ah? Y por último, en la fase 2 del Paseo del Lago, que se implementó el año pasado, nos pidieron una reflexión para construir un complejo gastronómico en esa punta del parque, entendiendo que lo recreativo también es recreativo del gusto, o sea, todos los sentidos en un parque tienen que ser recreados. Y prácticamente lo que hicimos en ese territorio que luce un tanto devastado, construir como construían nuestros ancestros guayú en la Alta Guajira. Retomamos la idea de una enramada y simplemente lo que nos propusimos es construir una enramada, pero una enramada contemporánea, perfectamente ventilada, protegida del sol, etc. Luego vienen. Y este elemento de la ciudad de Maracaibo y el elemento gastronómico. Y termino con esta imagen, que es imagen real del relámpago del Catatumbo o el faro de Maracaibo, para hacer una pequeña conclusión. En primer lugar, estamos ante una relación, un cuerpo, un sector como es la costa occidental de Venezuela y sobre todo el lago Maracaibo, donde hubo vastos modelos de asentamiento físico que a lo largo de los años se construyeron con visiones distintas de la intervención sobre el lago. A la vez, los tipos de intervención, ya los comentamos, fueron rellenando, flotando, posando sobre las aguas, etcétera, etcétera. Nunca se desarrolló, perdón la palabra que usé antes, flotando, realmente me equivoqué, es posado. Nunca se desarrolló el hecho de edificaciones flotantes, ni nunca la penetración del lago en tierra. Y una tercera característica es que fueron resilientes, han sido persistentes, y por eso en el título hablaba de variedad con relaciones persistentes. Siguen viviendo, y uno dice, ¿cómo es que siguen viviendo? Precisamente porque el lago es un ente vivo, y fue presente y futuro de esa ciudad, de esa relación, y ha permitido que comunidades de Pueblo Agua, Añú, sigan persistiendo y viviendo como lo hacían años atrás, con otras actividades económicas adicionadas, pero siguen persistiendo. Cuando Roberto nos decía, ayer, nos decía que el agua dentro de poco va a valer más que el petróleo, bueno, en Venezuela, no, o sea, en Venezuela ya el agua vale más que el petróleo, porque con una botella, lo que pagamos por una botella de esta, llenamos 90 litros de tanque de gasolina, ¿ok? Por una botella de esta. Solo que no es que nos hemos avanzado en el tiempo, sino que nos hemos quedado en el tiempo. El agua vale más porque la gasolina es vergonzosamente regalada, con unos costos de producción que tiene, que pudiéramos estar construyendo cantidad de escuelas y dispensarios, etcétera, etcétera, si la gasolina tuviese su precio. Pero me dio una idea que voy a hacer llegar cuando lleguemos a Venezuela, a Maduro. Si ustedes se acuerdan de la bandera de Venezuela, la bandera del Estado, azul y negro, lo que vamos a hacer en los próximos años, terminar el petróleo. Cuando se agote el petróleo, quitar a la bandera la parte negra y la ponemos azul y venderemos agua. En consecuencia, el futuro de Maracaibo está garantizado. Tenemos el relámpago y todo agua, simplemente habiendo borrado el negro. Y para terminar, en lo que concierne a la participación nuestra del punto de vista proyectual, yo diría que la relación nuestra con el lago de manera proyectual no solo fue obsesiva, pero también fue un naufragio, o sea, no hemos podido construir gran cosa. Y esto es un poco esta imagen que Venezuela, lastimosamente, si bien vimos algunos proyectos de waterfront en Maracaibo, el lago prácticamente está vedado a la mayor parte de la población. Este es un dibujo, un caricaturista de alguien que se está subiendo a una empalizada, una barrera, para tratar de ver qué hay del lado del lago. Y cuando descubre, él ya había dibujado su sueño de lo que pudiera ser lo que iba a ver del otro lado. No quita que América Latina, por lo que vimos ayer y lo que hemos visto hoy sobre Cartagena, yo diría que tiene la mayor o la más grande colección en el mundo de oportunidades perdidas. Pero nosotros seguimos perseverando y creemos más bien también en este otro náufrago que recién llegado a la isla consigue unos troncos y entonces
piensa, oye, me hago una casita para protegerme de la intemperie, o me hago una balsa y me salgo de la isla. Entonces empieza a trabajar arduamente toda la noche, pero con un cierto humor caribeño. Al día siguiente, lo que ha construido es una nueva propuesta esperanzadora de tener una relación permanente entre esos dos cuerpos, la tierra y el lago. Gracias.